Ministerios K2, la Casa del Pan, presenta a la pastora Andrea Fernández en Vida Plena. Hola, hola mi gente bella, preciosa. Estamos aquí de nuevo en un segmento de Vida Plena Kadosh, un programa diseñado para bendecir tu vida, un programa que Dios puso en nuestro corazón para compartir principios de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida y queremos que este pueblo dominicano y también todo el que nos escucha tenga vida y tenga vida en abundancia. Juan 10:10 dice que el ladrón viene a hurtar, a robar, a matar y a destruir, pero Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Para nosotros es un inmenso placer. Estamos transmitiendo hoy desde Puerto Príncipe. Tenemos aquí a Denise Lafleur. Ella es la esposa del pastor Amel Lafleur, que compartió con nosotros la semana pasada en el programa. Hoy tenemos a su querida esposa. Es un grato placer para nosotros. Y tenemos nuestro traductor también, que agradecemos mucho, un regalo de Dios, Derival. Está aquí como un buen soldado de Jesucristo, traduciendo para nosotros. Regardez tous les jours la télé sans frontières du réseau évangélique TF1 Rêve, la télévision de tout un monde. Ok. Et nous disons merci avec Sœur Andrea. Le damos gracias a la hermana Andrea Nous saluons tout le monde capteur de nous dans Santo Domingo. y le saludamos a las personas que nos están escuchando en Santo Domingo Et nous bénissons au nom de Jésus. y le bendimos en el nombre de Jesús. Sí, queremos empezar por preguntarle a Denise de la forma que ella recibió al Señor Jesús. Comment tu fais pour capable recevoir Jésus-Christ dans la vie, comment ça fait? Moi, fait dans une famille chrétienne. Mais à l'âge de 12 ans, Yo nací en una familia cristiana, pero a la edad de 12 años moi j'ai accepté Jésus personnel pas dans la vie. yo acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Et depuis lors, je marché avec Christ. Y desde entonces yo estoy en el camino con Cristo. Il pas jamais fait me défaut, il charme et ça que fait me la journée. Nunca me ha fallado y Él me quiere. Es por eso que estoy presente en el día de hoy. Queremos decirle a todo nuestro público que Denise es una mujer de Dios muy interesante. En los 2 o 3 días que he estado compartiendo con ella, he visto que tiene muchísimas virtudes, es muy versátil y va de una cosa a otra. Tiene una capacidad en Dios tremenda, digna de imitar. Y por eso quisimos invitarla para que ella compartiera con todos nosotros y diera un mensaje especialmente para las mujeres, aunque yo sé que los hombres que siguen este programa también van a tomar provecho de él. Denise actualmente está levantando una iglesia en Filadelfia, así que ella comparte su vida entre Haití y Filadelfia y muchas otras responsabilidades, siendo madre de 7 hijos. Denise, actuellement là, elle gagne la ville entre Haïti et Philadelphie et c'est une mère de 6 enfants. Y queremos que ella hable de este trabajo que está haciendo brevemente, que nos hable de cómo está levantando esta iglesia en Filadelfia. Et notamment que lui parle nous un peu de l'église que la plébine à Philadelphie. Comment ça y est? C'est une très belle question. Es una muy linda pregunta. Avant que moi te venu dans Philadelphie, m'ka dit non qui ça qui fait moi gagner ministère ça dans Philadelphie. Déjame decirle cómo yo pude llegar a tener ese ministerio en Filadelfia. C'était 12 janvier 2010. Fue el 12 de enero del año 2010. Le tremblement de terre là t'est passé. Cuando pasó el terremoto. Et puis m'étais en Haïti à tout petit moun yo. Yo estaba en Haití con mis hijos.
nous avons un problème logement. Teníamos problemas de casa. Et puis nous sommes partis avec tout le monde pour Yo être capable de tuve que refuge. dejar el país y irme allá con mis hijos. Et puis c'est Philadelphie, je suis tombé avec eux. Y yo fui para Filadelfia. Je suis tombé Philadelphie avec eux. Entonces cuando llegué allá a Filadelfia, Je suis rentré dans l'église. yo fui a una iglesia. Et puis je suis rentré dans l'église, je me suis senti béni. Y entonces cuando yo fui a esa iglesia no me sentí bendecida. Je me senti bagaille pas de bon, mais moi j'étais resté là. Yo no me sentía bien, pero yo duré un poco. Mais pendant dans l'église, bon Dieu a fait m'appel. Pero cuando yo estaba en esa iglesia, Dios me estaba llamando. Chaque fois que je dormais, moi ouais dans sommeil moi. Y cada vez que duermo, yo veo en mi sueño Mon paquet monde devant que yo tenía mucha gente delante de mí, que m'a lavé cheveux sale en que yo pile. le estaba lavando los cabellos de ellos estaban muy sucios. Et moi j'ai gros cuvette de l'eau claire devant me laver cheveux jusqu'à ce que cheveux viennent bailler de l'eau claire. Y yo tenía cubetas grandes, cubetas de agua delante de mí y le estaba lavando los cabellos hasta que los cabellos lleguen a ser limpios. Et puis ça yo toujours le me réveiller dans sommeil moi. Y cuando yo me levanté de los sueños, Toujours dit ça veut dire ça veut y dire. siempre me preguntaba, pero ¿qué quiere decir eso? Et puis le m'a expliqué Marie songe m'a besoin faire il dit son appel bon Dieu fait dans Philadelphia. Y entonces cuando le explicaba a mi esposo, a Mel Lafleur, los sueños que yo había tenido, y él le dijo que es que Dios me estaba llamando en un ministerio en Filadelfia. Après ça encore moi dormi. Y después yo me dormí. Moi ouais un paquet monde devant. Yo vi que tenía mucha gente delante de Ça mí. m'a peint tête yo. Gente que yo le estaba lavando los Sa cabellos, le cheveux estaba pas bon, m'a peinando, retiré cheveux. le estaba quitando cabellos que no servían. Et puis jusqu'à ce que yo vienne gagner bon cheveux Y dans tête. hasta que lleguen a tener cabellos buenos en sus cabezas. Dernière fois Y la última vez que me dormi, que yo me dormí, moi Marie qui pral pression croisade. yo vi que mi esposo que iba a predicar en una cruzada, M'habillé pour me courir à la velle yo me vestí para yo irme con él et puis il était près devant me l'aller, il est loin. y entonces me adelantó y estaba lejos Les m'a courir derrière. y corriendo detrás de él. Regardez mon paquet monde qui a rebond la rue Chita. Yo vi mucha gente en una calle sentada Et puis m'adresser, me sortir en vie pour m'adresser à mon sa y yo. entonces yo sentí que debería de hablar con esa gente Moi dit ça n'a fait rebond la rue, nous pas peur pour machine pas y craser. le nous. dije, ¿qué estaban haciendo ahí en esa calle? ¿No tienen miedo de que sean chocadas por un carro? Et puis yo dit moi ça, nous pas gen monde qui pour prendre soin nous. Y me dijeron que no tenemos a nadie que pueda ayudarnos. Mais ça pas dit rien et puis m'a courir pour me faire jeune Y Marie. entonces no le hice caso y yo estaba corriendo para alcanzar a mi esposo. L'homme relè Marie pour me dire faut ti camper tan Y moi. cuando le llamé a mi esposo para que me esperara, Li voyon clé ban moi. me mandó una llave Clé a tombé dans plat même et puis il dit comme ça, ramassez moun yo mettez yon côté pour machine pas craser. Entonces la llave cayó en mi mano y me dijo, coge a esa gente y póngala en un lugar seguro para que no sean chocadas por un carro. L'homme relè Marie m'a expliqué le message moi et puis il dit mon Entonces engagé. cuando yo le llamé a mi esposo para explicarle el sueño y me dijo que tú tienes un compromiso Et puis il dit comme ça que ça yo c'est moun bon Dieu ba ou. y me pour dijo sauver, que pour son mener dans le gente ciel. que Dios te ha dado para salvarla y llevarla al cielo. Et puis même côté à moi, mon gros camionnette dans même m'a broté moun metté dans le local, broté moun metté dans le Y local. entonces yo vi que tenía una camioneta y yo estaba llevando gente a un local, Et puis me réveiller dans rêve là. y me desperté del sueño. Et puis c'est comme ça que pendant que je en mission en Haïti, Y entonces cuando yo estaba en Haití en una misión, bon Dieu a préféré Marie pour ordonner comme pasteur. el Dios le reveló a mi esposo para que me ordenara como pastora. Marie pas dit jamais faire ça, pas dit jamais dire ça tout. Entonces mi esposo nunca hizo eso y tampoco me lo decía. Et puis on joue dans Las Caobas, Y un día en Las Caobas nous en mission, estábamos de misión. dans la cuisine m'a fait manger Yo pour estaba en la peuple. cocina cocinando por el pueblo. Et puis Marie me reçoit une menace de Dieu qui dit si que Y il pas ordonné Dios le amenazó a mi esposo y le dijo, Pastor. si no me ordena como pastora, la frappé. le iba a golpear.
Marie me vient craponner. Entonces a mi marido tuvo miedo, Li peur. tenía miedo. Li vient prendre tout ça là, tout ça et charbon yo sous moi. Entonces vino y me agarró con los carbones muy sucia como yo estaba. Et puis il dit tout le monde yo réuni parce qu'il pas frapper parce que bon Dieu bal go menace li peur. Y le dijo a la gente que se reuniera porque Dios quiere golpearlo y tiene miedo. Il dit il y a 4 ans depuis bon Dieu a demandé pour leur donner li pas Y vle. le dijo a la gente que hace 4 años que Dios le dijo que tenía que ordenarme y no Mais quería. t'as l'air recevoir menace non mais bon Dieu il pas quitter bon Dieu frapper pour ça. Pero ahorita recibió una amenaza de Dios y no quiere ser golpeado por Dios. Même côté a moun yo réuni yo mettez ma genou. Y entonces se reunieron la gente y me arrodillé Yo ordonné un pasteur. y me ordenaron como pastora. Vide l'huile sur tête moi. Y me echaron aceite en la cabeza Et puis moi t'ai gagné une cellule de prière la caille moi. y yo tenía una célula de oración en mi casa, un campo blanco, T'es contre plein monde. y estaba lleno de gente. Me fin ordonné pasteur, me pas vle dire moun yo si ordonné Entonces pasteur. yo era pastora y no quería decirle a la gente que yo era pastora. Et puis Marie me l'a vini. Entonces cuando llegó mi esposo Cellule de prière la travail. en el campo blanco donde estábamos trabajando, Il pas kon vle pour le bon mon aide dans cellule de prière là. no me quería ayudar en el campo blanco, L'aimerait Leli. y cuando le llamé Dit ah me fatigué sortir pour me. siempre me decía que yo estoy cansado, si estoy aquí es para yo descansar, Et puis me fait tout à fait pour compte moi. y siempre decía las cosas sola. Et puis un beau jour Y un día, pendant cellule la travail. cuando el campo blanco estaba trabajando, Marie me était dans la chambre. mi esposo estaba en la habitación Et puis moi la descendre. y vi que se estaba bajando. De ça me t'a pas adoré avec Yo mon yo. estaba adorando con la gente Et puis y entonces moi passer la parole. yo le di el micrófono Et puis pendant me passer la parole. y cuando le di el Il fait un micrófono, enseignement avec mon yo. entonces le estaba enseñando a la gente. Après il fait un enseignement. Después de enseñarle a la gente, Et puis il dit, bon Dieu dit, il a besoin de l'église de référence en y Philadelphia. dijo que Dios le había dicho que necesitaba una iglesia de referencia en Filadelfia. Et puis il dit, me dégager, me chercher local, c'est moi. Y me dijo que tengo que buscar un local que era yo. Là, il dit ça, Cuando me dijo eso, ça pas vraiment rentrer ensemble. yo no quería, Parce que me dit, me pas le pasteur diaspora. porque yo dije que no quería ser una pastora del extranjero. Et puis, monter dans la chambre. Entonces yo subí en mi habitación. Mon chaise mettre dans la chambre, moi, la genou devant pour me la Yo tengo prière. una silla delante, una silla en mi habitación donde yo oraba. Et puis ma genou. Entonces me Et arrodillé puis me dit, Seigneur, y le dije al Señor, moi-même, yo qui pour gagner l'église dans Philadelphia, voy a tener que tener iglesia en Filadelfia pour me pasteur diaspora. para yo ser una pastora del extranjero. Vous pensez moi-même m'ka pasteur diaspora ça au ¿Tú moins là. piensas que yo puedo ser pastora de la diáspora? Et puis me fin fait prière, me dit pas besoin trop sur ça. Non, c'est Entonces seulement ça me le donne dije tout. a Dios que no le voy a decir, no te iba a decir mucho sobre eso, es solamente eso que te iba a Dans decir. demain, Entonces mal mañana fait prière ça encore. yo fui a hacer esa oración. Mais en comprenant l'aime fait prière, bon Dieu pas exaucer moi. Entonces yo entendía que haciendo esa oración que Dios no va a aceptar, Dios no iba a aceptar que yo sea pastora. C'est à 5h30 m'entrer dans la chambre moi qui A était las tout le monde. 5:30 yo estaba en mi habitación, Ma dejé a genou mucha encore. gente, yo fui a orar Me dit Seigneur, y le dije, Señor, si c'est vous même, bon local là. si eres tú, deme el Bon local, local là dans semaine là. deme el local durante esta semana. Pendant ma prière là, Cuando yo estaba m'entendais orando, Marie m'relem. me llamó mi esposo. Et puis l'aime moi pas aller. Entonces cuando me llamó yo no fui. Et puis, il relève moi encore, il dit son bagage vite. Y me llamó de nuevo y me dijo que tenía prisa. Et puis, il me dit, Seigneur, excusez-moi si je m'interromps pour ne pas finir la prière avant, mais Marie me relève. Entonces le dije al Señor, disculpe Señor porque yo no terminaba de orar, pero me llamó mi esposo. Me lever à genoux, Entonces descendre. yo fui, yo me bajé. Et puis, un frère qui était venu assister cellule de prière Había là. un hermano que estaba asistiendo el Campo Blanco Il dit que les jeunes local pour nous. y nos dijo que encontraba un local para nosotros. Oui, il t'a parlé au monde de cellule de prière là. Que Estaba c'est dans hablando con Cali. alguien del Campo Blanco. Mon nan dit il y a un local. Le dijo a la persona que tiene un Et puis, local. Marie me dit, nous allons regarder le connaître. Entonces me dijo mi esposo, vamos a verlo ahora mismo. Là, nous venons au jeune local là, frère. Y entonces cuando llegamos encontramos el local.
Et comme ça, oui, moi, l'église là. Y así es que yo vi que ya yo soy pastora y tengo iglesia. Wow, tremendo, tremendo, tremendo. Siempre lo decimos, la vida de dos hombres de Dios, dos mujeres de Dios nunca es igual. Dios tiene un propósito para cada persona. Y hay una historia fuerte, una historia grande de retos, de desafíos detrás de cada ministerio próspero. Y detrás de cada cosa que Dios te entregue, no va a ser fácil. Aprovechamos la oportunidad para decirle a todos nuestros oyentes y televidentes que todo lo que Dios te entrega no va a ser fácil recibirlo. Va a haber una historia de proceso en medio de ello, pero Dios siempre te va a sacar adelante. Mira en el caso de la pastora Denise, ella hoy en día tiene esta iglesia en Filadelfia siendo de bendición para muchas personas. El tiempo es inexorable y ya finalmente queremos pedir a la pastora Denise que dé una palabra de empoderamiento para las mujeres que escuchan este programa. Nous voulons demander à pasteur Denise pour capable dire quelques mots et à tout monde, à toute femme qui a regardé l'émission ça. Bon, moi, je gagne pour chaque femme. La palabra que tengo para cada mujeres, Femme chrétienne surtout. las mujeres cristianas sobre todo, La gueule mais Jésus. entrégate a Cristo. C'est lui-même qui connaît, qui côté l'a déposé. Él es que sabe dónde te va a llevar. De pour la gueule mel, Si tú te entregas a Cristo, la menon bien te llevará bien et salve le pour y lo que quiere para ti, sauter par ouais, haga lo que quiera, pomper, lo que sea, diable mettre content, que el diablo esté contento diable mettre pas content. o no, Ça Jésus voulait a, lo que Dios quiere para ti, depuis la gueule mel, si tú te entregas a Él, depuis d'accord pour faire volonté, si te entregas a Cristo y estás de acuerdo en hacer su voluntad, la bien conduire pour le mettre au côté elle doit mettre là. te va a llevar donde tiene que llevarte. Donc seulement qui tourne mel pour le mener Lo que tiene que hacer es entregarte a Él et pour voir un résultat au demain. y verás tu resultado mañana. Wow, tremenda palabra. Como dijimos al inicio, estamos transmitiendo desde Puerto Príncipe, Haití. Estamos aquí con Denise Lafleur. Ella es la esposa del líder que ustedes acabaron de ver recientemente, Amel Lafleur. Ellos dirigen la Iglesia de Dios Independiente, La Puerta Estrecha, un ministerio poderoso y de avance que tiene mucha influencia en este país y en otros países también. Ya finalmente vamos a orar por todas aquellas mujeres que están escuchando y viendo el programa y por todos en general, pero como se ha dado una palabra especial de parte de que Dios puso en Denise para compartir con nosotros, vamos a orar por todas las mujeres en especial. Padre, te presentamos todas las mujeres que están viendo este programa, que tienen acceso a este programa por cualquier medio que sea. Que a través de tu Santo Espíritu toca a cada una de ellas. Mira sus necesidades. Si alguna está enferma, Señor, enviamos una palabra de sanidad y que reciban salud, como dice tu palabra, Señor. Si hay alguna que está triste, en angustia, en estrés o en desesperación, que tu Santo Espíritu le llene de los frutos que necesita, Señor, para salir adelante. Que la paz, el amor, la benignidad, la paciencia, la templanza llenen la vida de cada una de las personas que lo están necesitando en esta hora. Y que si alguno todavía no ha conocido a Jesucristo, pueda encontrarse con el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Ministerios K2, la Casa del Pan, presenta a la pastora Andrea Fernández en Vida Plena.